Hola, ¿cómo están? Aquí estoy de nuevo. El día de hoy, recuerden que ya habíamos visto un poquito la historia del cuento, de la novela, y no quería dejar por un lado mencionar la historia del ensayo. Eh, Todos ustedes que sé que van a ir a la universidad, tarde o temprano van a tener que hacer un ensayo, o por lo menos en la tesis van a tratar de hacer algo parecido. Eh, el ensayo es esta opinión que ponemos por escrito. eh, Normalmente un ensayo es muy semejante al cuento en su formato, es decir, hay una introducción, un desarrollo y una conclusión, aunque hay ensayos que son muy extensos, en donde luego cuesta trabajo ver dónde está la introducción y dónde está la conclusión, porque se va mezclando ahí entre, no sé, 200 páginas de un ensayo. Pues está difícil nada más tener los primeros tres párrafos de introducción y los últimos dos como de conclusión, sino que la conclusión puede venir ya desde el párrafo número 800 para ya cerrar en el 900. ¿Sí? Entonces, bueno, dependiendo del tamaño, normalmente es así. Hay una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y con ese es con el que nos vamos a quedar ahorita. Y nada más quería yo mencionar un poco eh, cómo nace. En realidad no sabemos. Podemos especular que a alguien de repente se le ocurrió el por qué sufrimos, por qué tenemos hambre, por qué estamos en la tierra. ¿Sí? De hecho, todos estos eran preguntas tanto de los presocráticos como de luego los socráticos. Primero los presocráticos, que se interesaron más que nada en los fenómenos físicos, y luego los socráticos, que ya se interesaron más en la cuestión humana. Pero todos ellos, por ejemplo, los presocráticos seguramente se preguntaron por qué llueve, por qué el sol, por qué hay día, por qué hay noche. Y ya los socráticos pues preguntarían por qué lloro, por qué amo, por qué me da hambre, por qué tengo sentimientos cuando veo sufrir a alguien, etcétera, etcétera. Entonces, ya desde ahí había en nuestra intención, si por lo menos ya no escrito, sí la intención de formar de decir por qué siento esto, por qué me siento triste cuando veo un atardecer, y escribir ahí toda una idea de por qué me siento triste sin que esto necesariamente sea un poema. Eh, Estamos ciertos, y eso todos están de acuerdo, que el ensayo ya es viejo. Es decir, los griegos de alguna manera ya utilizaban el ensayo, aunque caso extraordinario, porque ellos eran muy dados a ponerle nombre a todas las formas. Nunca lo nombraron como tal. Sin embargo, ya existen ensayos en algunos filósofos, en algunos escritores, y aún hay todavía algunos ensayos en la literatura japonesa, hasta donde yo sé. No conozco los ensayos japoneses muy antiguos, pero sí conozco de lo que se refieren como ensayos de Aristóteles o de Platón, o tal vez de algún otro escritor o algún otro filósofo. Y efectivamente, pues son como ensayos, es decir, es ahí donde expresamos nuestra idea, la, des la desglosamos y a veces llegamos a alguna conclusión, ¿sí? No siempre necesariamente, pero bueno, ya está nuestra idea, que eso es lo que es el ensayo, nuestra opinión. Después vienen los romanos. Ya sabemos que ellos repiten muchas de las cosas de los griegos, y ahí ellos también ya tienen más establecido, por ejemplo, el caso de Séneca. Recuerdan que leímos nosotros, creo que unas odas y épodos que puse ahí, ya no recuerdo muy bien, pero algunos de estos textos realmente ya son ensayos, hablan sobre la amistad, sobre la envidia, cuestiones así.
y ya tienen un formato de ensayo, como lo describí al principio. Después de los romanos, pues viene la Edad Media. Por ahí hay algunos escritos, sobre todo de tipo religioso, que podían pasar como ensayos. Viene el humanismo, viene el Renacimiento, y ahí en el Renacimiento hay dos personas que de alguna manera ya le dan la forma y le dan el nombre y su título a lo que es el ensayo, y dicen este es un ensayo. Normalmente se le atribuye a Michel de Montaigne, o Miguel de Montaigne, o el Señor de la Montaña, como luego decían algunos españoles, el que nombró al ensayo ensayo. Él decía, estos son unos ensayos de lo que yo pienso, y él hacía textos en donde pues, hablaba de eso, ¿no? De cuando se sentía mal o cuando estaba triste y demás. Todavía aquí no hay ensayos de tipo presocrático como el de ver las cuestiones físicas, sino más bien las cuestiones morales y demás. Él es de los primeros que escribe así, y realmente todos sus textos, si algún día se acercan a uno de ellos, lo pueden ver ahí en la red, debe de venir un ejemplo. Él ya escribe el ensayo tal como lo escribimos nosotros. Es decir, yo ahorita les puedo decir, por favor, mañana me escriben sobre un ensayo sobre el miedo, ¿sí? Y todos ustedes, bueno, van a poner todo el rollo que traen ahí. Ya no hay mucha diferencia entre lo que ustedes van a escribir y lo que Michel de Montaigne escribió en sus ensayos, que así se llama el libro más famoso de él, Essai, así en francés, y en español, ensayos, que traen, no recuerdo cuántos, pero traen muchos ensayos. Aún hoy en día se lee con mucho gusto realmente, y entonces les recomiendo que alguna vez que puedan lean algo de Michel de Montaigne. Y del otro, Francis Bacon, no recuerdo si era inglés o era escocés o era algo así, pero bueno, es de esas tierras por allá. Él es el otro al que se le atribuye que le dio la forma, o más bien los dos escribieron en un mismo tiempo, hicieron ensayos que son muy parecidos en cuanto a la temática. En el caso de Bacon, no recuerdo, él era religioso, sí hizo algunos ensayos sobre la religión, pero sí sé que hizo algunos ensayos sobre cuestiones humanas, es decir, sobre el amor, el miedo, el temor, etcétera, etcétera, etcétera. Y no confundirlo con... hay un gran pintor que se llama Francis Bacon, ya desaparecido, es contemporáneo, murió hace como unos 10, 12 años, algo así, si mal no recuerdo. Hay obra de él en el Rufino Tamayo, allá en la Ciudad de México, que fue un gran pintor. Y curiosamente él era descendiente de Francis Bacon, pero es otro Francis Bacon, ¿sí? No, aquel era el filósofo y escritor, y este es el pintor, que es contemporáneo a nosotros. Estos dos son los que realmente le dan forma al ensayo tal como lo conocemos hoy. Después de ellos, pues ya las personas empiezan a escribir tanto en el barroco, hay grandes escritores, como en la Ilustración, y se diga, la Ilustración es una época de ensayos. Recuerden que se escribía mucho la prosa y la gente quería saber el conocimiento, saber de qué se hablaba. Entonces, pues nada mejor género que el ensayo. Ese era el más adecuado. Luego viene el romanticismo, el ensayo sigue ahí, viene el simbolismo, las vanguardias, y todo el mundo sigue escribiendo ensayos. No hay mucho cambio entre los ensayos de Michel de Montaigne o Francis Bacon a los de hoy en día. Por ejemplo, por citar algunos aquí en México, yo citaría a don Alfonso Reyes y a Octavio Paz. Octavio Paz tiene
unos ensayos padrísimos. Vamos a leer de él uno, por ahí lo tengo. Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, que también tiene unos ensayos muy cortos, pero muy profundos. Ya los veremos un poquito más adelante. Y pues hoy en día el ensayo está vivito y coleando, lo vemos en las revistas, los vemos en lo que se llama editoriales, que luego vemos en la televisión, que es donde alguien opina, no siempre tenemos que estar de acuerdo con él, pero bueno, opina, y ese realmente es un ensayo. Y todos nosotros, todos los días hacemos un ensayo porque damos nuestra opinión de esto, damos nuestra opinión del otro, y etcétera, etcétera. Si se fijan bien, pues fue una historia muy breve, no tiene muchos altos y bajos, pero aquí está el ensayo, vivito y coleando. No es un género que goce de mucha fama. Yo no sé si porque se requiere luego tener ciertos conocimientos o porque se requiere cierta forma de... Es algo como didáctico, como algo que te va a enseñar. Entonces a la gente como que luego no le gusta que nada más la diviertan con la literatura. Algo que se me estaba pasando aquí del ensayo. Normalmente los ensayos no son concluyentes, ni tienen por qué serlo. Es decir, es nada más una opinión que tú sueltas ahí al aire. Sí, puedes ir a los libros. Ahora, si vas a hacer un ensayo científico, necesariamente vas a tener que poner tus datos con exactitud. No es de que, ay, pues creo que si le damos al enfermo 3 gramos de propiliato de no sé qué se cura. No, pues ¿cómo? Tienes que decir exactamente cuál es la fórmula de la medicina que tú piensas que puede curar al enfermo. Esas serían las excepciones. Cuando no son humanísticas, sí ser muy precisos en nuestros ensayos al citar cantidades. Por hoy eso es todo. Es una historia breve la del ensayo. Vamos a ver un poquito más antes de irnos ya a la universidad todos. Vamos a leer alguno que otro y nos vemos en la próxima.